El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, venid ante su presencia. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Bendecid su nombre, bendecid su nombre. Porque Jehová es Dios bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, por todas las generaciones. Amable auditor, acabamos de oír el Salmo 100, que será el centro de la reflexión en nuestro podcast de hoy. Se trata de uno de los salmos más breves, pero con la mayor cantidad de imperativos para el creyente, 7 en total. Cualquier lector podría interpretarlos como invitaciones, pero para los hijos de Dios tienen una connotación de compromiso. Son los siguientes, escuche usted: cantad, servid, venid, reconoced, entrad, alabad y bendecid. Son imperativos porque constituyen el mandato del Dios soberano a criaturas amadas por Él, salvas eternamente del pecado y la condenación, para servirle y glorificar su nombre. ¿Y por qué? Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es por ello que en esta edición estaremos compartiendo la primera parte del comentario bíblico del pastor Tony Ochoa, de España, sobre este cántico de las Escrituras. Y los dejamos invitados desde ya a culminar en su meditación en nuestro siguiente programa. El Señor bendiga vuestras vidas. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias, soy salvo. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Hay un sermón de Jonathan Edwards, predicado por él en el año 1741, y cuyo título es Pecadores en manos de un Dios airado, que fue y es su sermón más famoso. Lo predicó en una iglesia a la que fue invitado por su pastor, el pastor de esta iglesia, porque no veía en su congregación lo que sí veía en los alrededores de su ciudad, que la gente se convertía a Cristo. Supongo que Jonathan Edwards fue invitado porque no entretenía a la gente. Edwards siempre predicaba de Cristo, del pecado y de lo que el pecado le ocasionaba a las personas que no se arrepentían y no entregaban su vida a Cristo, juicio y condenación. Era un predicador muy serio y no veía en el pecado algo banal y sin importancia, sino algo muy serio que llevaba a la gente a la perdición en esta vida y también a la muerte eterna. Como siempre pasa con predicadores así, tuvo muchas críticas en su tiempo y de hecho, y esto es lo que más sorprende, aún las sigue recibiendo hoy, este sermón del que os hablo, aún las sigue recibiendo hoy y después de 275 años de haber sido predicado. Pecadores en manos de un Dios airado, basa su exhortación en Deuteronomio 32:35, que dice: a su tiempo su pie resbalará. Ese capítulo es un cántico de Moisés en el que él avisa al pueblo antes de entrar en Canaán sobre las consecuencias que tendrían si persistían en la desobediencia y en la queja a Dios, como ya había pasado durante la travesía del desierto. Jonathan Edwards explicó más o menos así el texto bíblico. ¿Recordáis? La frase en la que basaba su sermón es: a su tiempo su pie resbalará. Más o menos así es el resumen del sermón. Todo aquel que camina por lugares resbaladizos está expuesto a caerse en cualquier momento. No puede predecir si el siguiente paso que dará seguirá de pie o se caerá. Y lo que es peor, cuando se desplome, lo hará de manera súbita, sin advertencia. Y sigue diciendo:
Solo es por la pura misericordia de un Dios que está airado con los pecadores no arrepentidos de esta congregación, por lo que Dios hoy todavía no ha derramado su juicio sobre todos ustedes. Dios no tiene ninguna obligación de retener su ira, decía. Sin embargo, hasta el día de hoy lo ha hecho, y lo ha hecho para darles una nueva oportunidad de cambiar su corazón, y así levantarles de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. La mayoría de ustedes, decía, están en manos de un Dios airado. Pero hoy tienen la extraordinaria oportunidad de un nuevo día en el que Cristo abre la puerta de su misericordia para que puedan entrar en el reino de Dios. Esta sería la síntesis, ¿no?, del inicio del sermón. Mientras Jonathan Edwards predicaba, muchos de los que le escuchaban gritaban y clamaban: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y otros se llegaban hasta el púlpito para pedirle que dejara ya de predicar porque ya no aguantaban la predicación. Llegó un momento durante el sermón que pasaba esto, ¿no? Y terminó su sermón diciendo que todos los que estén sin Cristo ahora despierten y huyan de la ira venidera, porque la ira del Dios Todopoderoso está sobre una gran parte de esta congregación. Así pues, que cada uno huya de Sodoma, dense prisa y escapen porque sus vidas están en peligro. No miren hacia atrás, escapen a la montaña, no sea que sean consumidos. Dice la historia que la pequeña población a la que Jonathan Edwards le predicó este sermón ya nunca volvió a ser la misma. ¿Es este el Dios de la Biblia? ¿O él siempre está contento y no está airado con los pecadores? ¿Hay que predicar del pecado? Y si hay que hacerlo, ¿se debe hacer de esta manera? ¿Tiene el predicador la obligación de despertar a los que se duermen mientras están escuchando una advertencia tan seria, o no es necesario hacerlo? Pues las respuestas a estas preguntas yo desde luego las tengo muy claras. Es cierto que no es el predicador quien convence de pecado, justicia y juicio, eso lo hace el Espíritu Santo, pero si el predicador no advierte y advierte seriamente del peligro, no está cumpliendo su misión. Así se ve por toda la Biblia, profetas, evangelistas, apóstoles, incluyendo a Jesús. Así que sí, este es el Dios de la Biblia y también hay que predicar del pecado, porque el pecado mata aquí y te lleva a la muerte allí. Por eso yo creo que es pura misericordia despertar a los que se duermen en la congregación cuando no ven que están en una situación tan grave. De esa manera, si les despertamos, tendrán la posibilidad de entrar en Canaán para disfrutar de verdad de la tierra prometida. Algunos lo harán como Moisés o Edwards, con pasión y con seriedad, y otros no lo harán o predicarán con chistes. ¿Por qué? Porque no querrán molestar a los que se duermen. Pero yo lo tengo muy claro, y yo despertaré siempre a aquel que se duerme en la congregación. Pecadores en manos de un Dios airado es un sermón muy conocido, y creo que es un sermón muy conocido porque el tema que trata y cómo lo trata hace que la gente salga de su letargo y descubra la peligrosa situación en la que se encuentra el edificio de su vida, ¿no?, que está en llamas y a punto de colapsar. ¿Crees que Dios está furioso contigo o eres de los que ya has sido lavado por la sangre de Cristo? Porque el Salmo de hoy solo lo van a poder entender y disfrutar aquellos que hayan huido en dirección a Cristo y así escapar de la ira venidera, como nos decía Jonathan Edwards. Y es que según la Biblia, solo hay dos tipos de personas: los malos y los malos, justificados por Cristo. Los malos, que son aquellos injustos que no han aceptado la justicia que es Cristo. Y los malos, justificados por Cristo, que son aquellos injustos que sí han aceptado la justicia que el Padre les ha enviado a través del Señor Jesús. Unos no le cantan a Dios y resulta que otros sí lo hacemos. Y además lo hacemos alegres porque descubrimos que no fuimos salvados por merecimiento alguno, sino por pura misericordia. De ahí la alegría, no solo al cantarle, sino al servirle. Darme cuenta de que sin merecerlo yo y sin necesitarlo Él, me ha hecho una oveja de su prado, hace que yo venga ante su presencia con regocijo y sin quejarme.
Porque no solo es un privilegio que yo le pueda cantar a Dios, es que es un privilegio que Dios me pida que yo le sirva. Por eso, Salmos 100, versículos del 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahvé con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Yahvé es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Yahvé es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hijos en manos de un Dios alegre. Hijos que le cantan con alegría. Salmos 100. Hijos que le cantamos y servimos con alegría, porque ya no somos pecadores en manos de un Dios airado. Somos hijos, adoptados y redimidos por un Dios que con nosotros, Él está alegre. Está alegre y Él quiere que nosotros también lo estemos al darnos cuenta de que tenemos una salvación tan grande. Antes de continuar, lo primero que tenemos que recordar es que todo el mundo le sirve a alguien, que todo el mundo le canta a alguien. El problema del hombre es que como hemos sido creados para servir y para alabar a Dios, y no para servir y alabar a los ídolos que nosotros ideamos, cuando no lo hacemos así, o sea, cuando no cantamos a Dios ni servimos a Dios, lo que terminamos haciendo es sirviendo y cantando a cualquier otro, porque hemos sido creados para alabar y servir a Dios. Y cuando no lo hacemos así, terminamos sirviendo y alabando a cualquier otro. Y eso no trae ni gozo ni felicidad, por eso está el mundo como está. Por eso el Salmo 100 comienza de esta forma tan sensata que hemos leído: cantar alegres, a cualquiera no, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, y servidle con alegría. Y aunque es un llamamiento universal, no todos van a obedecer, ya lo sabemos. Pero es lo más sensato, lo que dice el Salmo 100, es lo más sensato que podemos oír, porque hemos sido creados para alabar. Ya que hemos sido creados para alabar, por lo menos deberíamos hacerlo a la verdad que es Dios y no a la mentira de los ídolos que nos inventamos. Por eso cantar y servir a Dios es un privilegio. Es un privilegio y como es un privilegio no tiene ningún sentido hacerlo tristes. Versículos 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahvé con alegría, venid ante su presencia con regocijo. De la abundancia del corazón, habla la boca, habla y canta. Por eso es imposible estar agradecidos con Dios y no venir ante su presencia y cantar. Pero a ver, ¿por qué hay que cantar? ¿Por qué no solo vale con decirlo? Le cantamos a Dios por todo lo que Él nos da y nos evita. Le cantamos a Dios por la abundancia de las obras que Él tiene con nosotros. ¿Lo podemos decir? Sí, y de hecho hay que decirlo. Pero cuando ya no existen las palabras para describir todo lo que Dios ha hecho por nuestra salvación, al ser humano solo le queda cantar. De hecho, la palabra en hebreo, ruá, y que en el versículo 1 se ha traducido por dos palabras en español, cantar, alegres, más que cantar, lo que significa es lanzar un grito de alegría que es imposible esconderla. Ruá. Es algo parecido a lo que les pasa a los estudiantes universitarios al haber finalizado su carrera, que lanzan sus birretes al aire con gritos de júbilo por haber terminado sus estudios. Ruá. Algo parecido a eso. O lo que sienten los soldados en un desfile de la victoria de una guerra ganada cuando gritan y lanzan sus gorras al aire después de haberse licenciado. ¡Ruá! No solo es canción y ya está, es un grito de júbilo lo que nos está diciendo el Salmo, un grito de júbilo que expresa la alegría que hay en el interior. Así pues, lo que nos dice Dios en este primer versículo del Salmo, este cantad alegres, es mucho más que un simple cantar y ya está. Es hacerlo de tal manera que no solo tengamos gozo al hacerlo, sino que se nota que lo tenemos porque es imposible esconderlo. Y aunque parece una orden, ¿verdad? Porque es un verbo que está conjugado en forma imperativa, es algo que no se puede forzar.
Por eso, más que una orden, es una invitación a hacerlo de esta manera tan alegre, ¿no? Si es que lo sientes así, es una invitación a que no te dé vergüenza hacerlo así. Si así lo sientes, claro, cantarle al Señor por la salvación recibida. ¿Lo sientes en tu corazón? Cantad alegres. Por eso no se trata de imitar o forzar algo que uno realmente no siente, porque el gozo es un fruto del Espíritu, no se puede imitar. Pero si tú has sido limpiado por la sangre de Cristo, y si tú sabes que esa redención te ha salvado de vivir una vida vana y sin sentido aquí, vida que también te estaba llevando a la muerte eterna allí, entonces lo normal, si tienes este entendimiento, lo normal es estar tan contento que no tengas palabras para darle las gracias a Dios por algo tan grande, por lo que Él ha hecho por ti, ¿no? Y como no tienes palabras, cantas. Evidentemente alguien puede estar triste y muchos de nosotros a veces lo estamos en circunstancias especiales, pero este salmo me anima a poner las cosas en perspectiva, en la perspectiva correcta. Este salmo me dice entre líneas que deje de quejarme por esas cosas que no tienen ninguna importancia, que son casi todas las que normalmente nos quejamos. Cosas a las que a veces nos aferramos de una manera tan irracional que nos encadenan a la falta de contentamiento y nos hace tan infelices. Y eso ofende a Dios. Así que canta alegre a Dios porque Él te ha salvado, porque Él te ha amado, porque además eres hijo de un Dios que está contento por tu salvación. Y saber todo esto es como para estar alegre. ¡Claro! Y uno se da cuenta cuando alguien no lo está. ¿Y sabes cuándo alguien no lo está? Casi siempre por tonterías. Casi siempre por tonterías. Lo que Dios quiere con este salmo es que salgas de ese círculo en el que a veces todos entramos al ver nuestras circunstancias y es una espiral de depresión que nos va hundiendo más y más y que nos pongamos en la perspectiva correcta de cuál es nuestra situación delante de Dios, que somos sus hijos, como veremos en el versículo 3, que somos ovejas de su prado. Así que cántale y también sírvele. Como nos dice el versículo 2, pero sírvele con alegría. Porque cuando alguien le canta o le sirve a Dios sin pasión, sin alegría, sin gozo, cuando alguien le canta o le sirve por imitación o por obligación, realmente ni le canta ni le sirve. Y si excluimos esas ocasiones en las que todos estamos tristes y cantamos tristes, porque somos conscientes, por ejemplo, de que nuestro pecado nos separa de Dios, si excluimos esas situaciones, el que canta, estando triste, sin alegría, no le canta a Dios. El que canta sin gozo no le canta a Dios. Y lo mismo con el servicio. Aquel que sirve con pesar no le sirve a Dios. Porque la verdadera alabanza y el verdadero servicio es el que se lleva a cabo con júbilo y alegría. Deuteronomio 28, versículos 47 al 48. Y nos fijamos ahí en una advertencia de Dios al pueblo de Israel. Fijad lo que dice. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas que te ha dado, servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviare el Señor contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¡Wow! ¿Qué nos enseñan estos dos versículos? Lo que nos enseñan es que solo se puede servir a Dios o a los enemigos. Esas son las dos únicas posibilidades que tiene el hombre. Por eso es un privilegio que Dios me pida que le sirva. Porque si Él no me lo pide, voy a terminar sirviendo a mis enemigos. Sirviendo al diablo, al sistema de valores de este mundo, llámalo como quieras. Y que ya sabemos muchos aquí a dónde nos termina llevando ese servicio. Pero todo el mundo o le sirve a Dios o le sirve al enemigo. Estar siempre quejándonos sin servir con alegría al Señor, cuando hemos recibido tanto de Él, es peligroso, como acabamos de ver en Deuteronomio 28. Es peligroso porque Dios nos está cuidando y por nuestro bien lo que va a hacer es lo que vimos en Deuteronomio 28. O sea, puede mandarnos una temporadita hasta Babilonia para que sepamos lo que es servir al enemigo. Y este servir a Yahvé
Atención, no solo es servir en la iglesia, es literalmente trabajar para el Señor. Y dice que hay que hacerlo con alegría. Por eso, quejarse del trabajo que tengo cuando otros no lo tienen es una vergüenza y es una ingratitud. Quejarse cuando nos duele algo circunstancialmente, cuando hay gente que realmente lo está pasando muy mal en los hospitales, no solo es una vergüenza, es una ingratitud. Quejarse de mis hijos o de mi mujer cuando otros no tienen familia y están solos, no solo es una vergüenza y una ingratitud, es una afrenta al Señor. Mucho cuidado. Estar alegres porque tenemos vida, ¿no? Aunque no tengamos un marido o un novio o hijos o una mujer o una novia. Estar alegres por la salud que tengo, aunque me duela algo. Estar alegres por servir en la iglesia, por tener una iglesia y servir en la iglesia, aunque solo tenga que colocar las sillas y hacerlo contento, eso es darle la gloria a Dios, porque si no lo hago así, corro el riesgo de servir lo mismo, pero a mis enemigos. Es un privilegio que Dios me pida algo, y si no lo ves así, vamos a ponerlo al revés para entenderlo mejor. Imagínate que tienes un sirviente en tu casa al cual has recogido medio muerto en la calle y que por lo tanto te debe la vida. O tu hijo, que de alguna manera te debe también la vida, solo de alguna manera, ¿vale? Y le pides al sirviente que te haga algo, que te sirva algo, pero lo hace siempre quejándose y lamentándose constantemente. ¿De qué te dan ganas? Te dan ganas de hacerlo tú mismo y de mandarle a la calle. Por eso es un privilegio que Dios me pida algo. Como he dicho antes, el término que aquí se usa en hebreo para servir es abad. Y esto es más que servir en la iglesia. Es trabajar para el Señor en cualquier lugar. Así que este servir a Yahvé con alegría no solo hace referencia al servicio que hacemos en la iglesia, sino al trabajo de la oficina, al trabajo en casa, al trabajo en el colegio o en el negocio. Y es que hacer bien tu trabajo y con alegría, eso es servir a Dios. Tu trabajo fuera, hecho con alegría y como para el Señor, es una extensión de tu adoración aquí dentro, en la iglesia. Nos lo dice este salmo y nos lo dice también Jesús en el Sermón del Monte. ¿Para qué? Para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y ahora os explico lo que quiere decir esto de obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque aquí la palabra obras, en el original griego, no se refiere a las obras que para justificarnos delante de Dios. No. Se refiere al producto de nuestro trabajo, o de nuestro negocio, o de nuestro empleo, o de lo que hacemos en casa, de lo que normalmente uno está ocupado, de los estudios, etc. Así que en este servir a Yahvé con alegría está involucrado no solo el servicio en la iglesia, sino todo nuestro estilo de vida fuera. Y tiene sentido, porque lo que Dios quiere para nosotros es una vida entera a su servicio, y estemos donde estemos. Y es que no todos los judíos, por ejemplo, podían servir en el templo, al igual que hoy no todos los miembros de una congregación pueden involucrarse en el servicio en la iglesia de una manera directa. Así que servid a Yahvé con alegría en donde estemos cada uno de nosotros, para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, o sea, vuestro buen trabajo, vuestro negocio, vuestros estudios, y que al ver que lo hacéis con alegría, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.